Emilio, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos de la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, buen día Ricardo, Roberto, un gusto escucharlo. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Emilio. No, un placer, un placer. La idea de esta nota es dialogar acerca de lo que ha sido su riquísima trayectoria deportiva. Usted se ha iniciado en el Racing de Nueva Italia, en Racing de Córdoba, ¿es así, Emilio? Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Me inicié en Racing de Córdoba. En realidad, mi primer paso en división inferior fue en Instituto de Uh-huh. Córdoba. Y después, por un inconveniente me fui, no quise jugar más, dejé de jugar casi un año. Y Uh-huh. gracias a un conocido que teníamos que nos llevaba a jugar baby fútbol en la época nuestra, que trabajaba para Racing, me convenció y empecé a jugar para Racing. Así Uh-huh. que así es la historia. Quizás hubiera dejado de jugar para siempre, pero esta Uh-huh. persona tenía mucha fe en mí, se llamaba René Gorreta y me buscó, insistió, habló con mis padres, hizo de todo para que yo volviera a jugar y bueno, y gracias a eso todavía hice una buena campaña. ¿Y qué nos podría decir de lo que era Racing de Córdoba en aquella época, disputando quizás torneos nacionales, y lo que es hoy por ahí flotando entre el Argentino A, el Federal B? ¿Qué nos podría decir de lo que era la institución cordobesa por aquellos tiempos? Sí, sí, realmente, como usted planteó, una institución que llegó a estar en lo más alto del Ujú. fútbol, jugando una final con Sí. Rosario Central, Ujú. y aparte en lo más alto que cualquier club desearía, que es en la Ujú. formación de Sí. jugadores juveniles. Este, se había tenía la posibilidad de trabajar muy bien y se trabajó muy bien por esta gente que yo le nombraba, la familia Gorreta y otros tantos, García, toda gente que se puso a trabajar en serio y sobre inferiores, que en esa época no era tan digamos, tan redituable económicamente como es hoy, pero lo hacían a pulmón, nosotros no pagábamos nada, nos llevaban a jugar a campeonatos a todos lados en sus autos. Eran gente que trabajaban ad honorem por el club, Ujú. y en realidad se formó, o mejor dicho, se formó un club con una historia muy importante en lo que es la formación de valores y sacar jugadores importantes en esa época y mantener a un club estable económicamente, cosa que hoy no le está pasando, por desgracia. Está en una división mucho menor de la que tendría que estar y no está bien económicamente, y lo peor de todo es que el hecho más difícil es poder salir adelante nuevamente con la formación de jugadores, que eso por desgracia no lo ha perdido, pero no tiene la envergadura que tenía antes, ¿no? Ujú. ¿Y qué significó para un joven como era usted en aquellos tiempos saltar desde un club del interior como Racing de Córdoba a un gigante mundial como es River Plate? Sí, sí, fue un shock importante. La realidad es que nosotros teníamos un presidente también. Bueno, todo llega en los momentos Ujú. justos, ¿no? Que se llama Mario Spiropoulos, una persona con mucha visión comercial en lo que se refiere para la época del fútbol nuestro, porque la época que estábamos nosotros en el fútbol, estos números que se manejan hoy a nivel de pases y todas esas cosas de los juveniles que ya se los vende a cierta edad, no existía. Pero Mario Spiropoulos, cuando se hace presidente de Racing, lo ve al movimiento futuro con antelación, y ya empieza a hablar con equipos para que nos vean a nosotros que jugamos en Racing de Córdoba, con entrenadores. Y en este caso también tuvimos la suerte de que la Bruna estuvo en Talleres de Córdoba mucho tiempo, en lo que era la liga cordobesa, que era una liga realmente importante, donde se nutrían muchos clubes. Y bueno, Ángel nos vio jugar. Hablo de nos porque también estaba Saporiti, que Ujú. fue
el marcador de punta que estuvo conmigo y de Derian, que era un arquero. A los tres nos visualizó la Bruna y gracias a movimientos que hizo Espirópulo, como le decía anteriormente, pudimos llegar a River, Ujú. Y, a préstamo, a un sí, nacional, el año 76. sí, y bueno, Y quizás, bueno, y ahí sí. nace todo lo, todo el futuro que bueno, y como bien decías vos, estábamos choqueados en esa situación porque conocer a la Bruna, cuando entramos el primer día al estadio de River, fuimos a las oficinas del anillo ahí del club, estaba Ángel González, que era el gerente del club, y bueno, nos sentamos, entramos con Espirópolis y había una persona que estaba mirando hacia el estadio. Siempre me acuerdo de eso porque fue muy fuerte para nosotros. Y cuando entramos nosotros, Ángel González nos saluda y le dice: Angelito, mire quién llegaron acá, los chicos de Córdoba. Y se dio vuelta Ángel Labruna y bueno, parecía que hubiéramos visto, no sé, a Dios, pues Claro. nos pusimos muy nerviosos y bueno, no sabíamos qué decir, más viniendo del interior en ese momento y llegando a un club como River, que ya el hecho de entrar ya nos había tocado bastante fuerte, ¿no? Y todos Así que hablan fue una de un experiencia ojo muy linda. clínico que tenía la Bruna para elegir jugadores, Emilio. Sí, Ángel, su mayor virtud fue esa, sí, o sea, él fue un gran entrenador con un gran conocimiento para saber qué jugador le podía ser útil a lo que él pretendía. Y bueno, nosotros tuvimos esa suerte en ese momento de que él estuvo en Córdoba y jugamos partidos Claro. importantes contra Talleres, en donde quizás no le ganábamos, pero hacíamos buenos partidos y nos pudo ver ahí y bueno, y nos pidió que fuéramos a préstamo para ver cómo nos adaptábamos en ese nacional al fútbol de Buenos Aires, ¿no? Ujú. ¿Y cree que el éxito que vino tan pronto, saliendo campeón en varias competencias nacionales, sirvió y ayudó a dicha asimilación de ese cambio, Emilio? Sí, sí, por supuesto, o sea, no fue Ujú. fácil, o sea, ese 76 Claro. nosotros, yo tengo otro recuerdo muy fuerte, lo perdimos una final Con con Cruzeiro. Boca. Claro, claro. Muy fuerte fue y bueno, y fue un año muy bueno en cuanto a lo deportivo, pero al llegar a la final y perderla con Boca Ujú, era bastante duro, fue bastante duro y ujú. así todo, la Bruna dijo que nos compraran, que nosotros habíamos rendido y cuando nosotros pensábamos que si eso pasaba de perder la final íbamos a volver, no que nos Ujú, iba a hacer uso de la opción. ujú. Pero bueno, él ahí mostraba a la Bruna que tenía conocimiento de lo que él hacía y lo hacía no por hacer nada más, sino con un objetivo, que es muy importante en el fútbol, trabajar con objetivos y bueno, el objetivo de él era que nosotros siguiéramos y veía que nosotros podríamos ser útiles para el equipo a futuro. Ujú. ¿Dolió más esa final contra Boca que la que perdieron por la Libertadores contra Cruzeiro? Yo no estuve en la época de Ajá. Cruzeiro, pero sí supe por la relación que después entablé que fue bastante fuerte Ujú. el tema el tema de Cruzeiro. Eh, pero fue dolorosa esa final, fue dura, pero como todo final y más con un equipo Ujú. como que es el rival, ¿no? El archirrival, así que Seguro. siempre no, es fácil asimilarlo. Ujú. Si Pero bien, River tenía un excelente equipo, en poco tiempo se rearmó y bueno, logró ser campeón en el 77, bueno, ujú, que ahí sí también me tocó participar y empecé a hacer mis primeras armas en un club con 7 campeones del mundo, claro. o sea, un club que estaba muy bien y que tenía muy claro lo que quería y bueno, se pudieron ganar ellos ya en el 75 ya la Bruna había ganado, apenas regresó de Sí. Talleres a River, 2 torneos Ujú. después de 18 años, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y, y eso bueno,
estaba muy eufórico la gente, el club, y bueno, y se fue trasladando a los jugadores, y el hecho de formar un equipo muy fuerte, muy sólido, con jugadores de inferiores que ya venían trabajando, más la mezcla que él hizo de los Merlo, de los JJ, después trajo a Fillol, a Raimundo, creo que ustedes se recuerdan bien, armó un equipo muy importante y muy sólido para futuro, ¿no? No era un equipo armado para ganar un torneo y nada más, ¿no? ¿Y cómo se desenvolvía la Bruna teniendo en cuenta que tenía tantos caudillos? River, usted mencionaba recién a Merlo, pero también estaban Pasarela, había jugadores con mucha personalidad. ¿Cómo manejaba ese tipo de planteles un entrenador como lo era Ángel Amadeo Labruna? Sí, sí, bueno, exactamente. Es una muy buena pregunta, porque realmente lo que más se basaba era la personalidad de Don Ángel. Tenía una personalidad muy fuerte, muy claro con los objetivos, y muy claro a la hora de hablar con los jugadores. Si bien, lógicamente, entre esa cantidad de grandes jugadores, él a veces la palabra que decía no la podía en algunos momentos satisfacer a todo. Él sabía manejar esa situación para tener conforme a un plantel de gran envergadura, con muchos nombres, campeones y jugadores que venían al club para hacer buena carrera. Era muy complicado manejarlo, ¿no? Y bueno, y hoy, y en esa época no era como hoy, que había tanto personal alrededor de él, personal de su cuerpo técnico. Él trabajaba con Rodolfo Talamonti, y bueno, tenía un médico, su masajista, muy austero todo, no era como es hoy, que casi hay un cuerpo técnico está formado por 10 personas, ¿no? Claro, sí. Así que tenía que pelearla con Talamonti. Trabajaban en conjunto para poder conformar a todo ese plantel que usted bien nombró recién, de grandes figuras, ¿no? Si bien los medios en aquella época no era lo mismo que hoy, un jugador de River está mucho más expuesto mediáticamente que uno de Racing de Córdoba. ¿Cómo sintió ese cambio, Emilio? Bueno, sí, es mucho más expuesto, por supuesto, pero el cambio lo manejé bien, lo manejamos bien. Tuve apoyo inmediato muy bueno de gente del club. Por ejemplo, el primero, o sea, los primeros que salieron a ayudarme y a hablar, tanto a mí como a Saporiti, fue Filiol, fue JJ López, Merlo. Estaba uno que realmente es una triste, tengo tristeza todavía, mejor dicho, que era Roberto Perfumo. Roberto era un caudillo que tenía una humildad muy importante. Siempre se sentaba a hablar con nosotros, siempre nos daba alguna situación, no consejos, siempre él nos daba ejemplos, ¿no? Y bueno, toda esa gente que le nombré se sumó, más la Bruna, a que nosotros pudiéramos adaptarnos a ese mundo tan complicado que es tener cuidado con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, esa gente realmente fue un apoyo muy fuerte para nosotros, sobre todo para mí. Por ejemplo, JJ, el mismo Filiol, me invitó a vivir a su departamento. Nosotros vivíamos en la pensión del club, que era en donde es la concentración, en la cancha vieja, ¿no? Pues nosotros, 78 todavía no estaba. Y vivíamos en la cancha de River arriba. Y bueno, y el Pato, entablamos buena relación, y me invitó a su departamento a vivir con él. Y realmente esas cosas son impagables, ¿no? Claro. Esas son las cosas que lo ayudan a uno a fortalecerse y a hacerse sólido para que después pueda hacer lo que uno le gustaba hacer, que era jugar al fútbol y mantener la posibilidad de seguir jugando en River, porque en esa época no había
la locura que hay hoy de las transferencias por los dineros que se ganan. En esa época el mejor club era quedarse en River y por muchos años. ¿Cómo se vive jugar un clásico en la cancha de Boca? Un clásico en la cancha de Boca, sí, sí, realmente tiene un sabor muy importante, especial, sí. La cancha de Boca, como bien dice la Bombonera, es un recinto donde un clásico, y más esos clásicos entre la Bruna y ¿cómo es? Y y como, ay, ya me olvidé el nombre de ese entrenador, del Toto Lorenzo, Lorenzo, perdón. Lorenzo. Sí, eran clásicos muy, muy buenos, muy fuertes. Había, entre los técnicos también le ponían Sí, picante, me acuerdo. sí. Y realmente se hacía muy interesante jugar en una cancha que muy, muy cerrada, muy pequeña en cuanto a las tribunas, y las plateas están muy cerca. Y bueno, y se sentía bastante fuerte lo que era el aliento, y más cuando había dos hinchadas. Imagínate, la hinchada de River ahí explotaba. Así que era un clásico muy, se jugaba con mucha tensión, y había que tener mucha, como quien dice, tranquilidad para Claro. saber manejar los momentos del partido, porque ante un error o algún gol hecho en contra o a favor, había que tener mucha personalidad para sostener los resultados, y no entrar en el gran bullicio que era ese clásico, ¿no? De todas formas, en River también era muy, quizás con sus tribunas mucho más aislada del campo por la pista, pero que llenaba de una manera muy muy importante, y había casi 70.000 personas en ese estadio, que explotaba, digamos, y más cuando estaban las dos hinchadas, ¿no? Muy triste que ahora no haya que Claro, jugar claro. con un hinchado. Luego de su exitoso periplo por River Plate, le toca ir a Argentinos Junior. Uno diría, bueno, ir a Argentinos Junior, un paso atrás en la carrera, si bien había tenido un paso en el medio, pero la verdad le tocó el mejor momento histórico, quizás no de Argentinos Junior, sino de un equipo argentino. Se conformó quizás, según a su juicio, uno de los mejores equipos en la historia del fútbol argentino. Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, en realidad, com- te- com- volvemos a la Bruna, aunque Sí, parezca mentira. Estás hablando de Argentinos Junior y sí. te lo voy a nombrar a la Bruna, porque que fue muy importante, a pesar de que, bueno, cuando él estaba en River pasaron muchos años para el Ujú, Argentino Junior, que sí. después llegué yo, que fue el año 84. Este, la Bruna fue, como te decía antes, le toca ir, porque bueno, después de tantos años en River empiezan algunos procesos ahí de desgaste, donde algunos dirigentes y Hola. de muchachos, hola, Sí, sí, parecía que se nos iba recién. Ahora sí lo escucho. y algún grupo de jugadores que hacía mucho que estaban en el club, en donde algunos dirigentes ya que no podían, en cierto modo, estar en el manejo del club, empezaron a resistirlo, Ujú, hacer como para que algunos se vayan. Y bueno, y la Bruna se tuvo que ir en un momento en donde el equipo, después de ganar 5 campeonatos, bueno, él había ganado 7, a mí me ujú, tocó estar en 5 campeonatos, el equipo decayó en el año 83, 82, y empiezan las culpas hacia el entrenador y bueno, ujú, y a algunos jugadores, y se empieza, como quien dice, a mover todo lo que era una estructura ya muy sólida, que venía de muchos años ganando cosas, ujú. y bueno, y ahí empiezan a querer que la Bruna se vaya, algunos jugadores también como JJ, el mismo Filiol, bueno, y la Bruna se va, cosa que nunca imaginábamos, se va y agarra Argentino Junior, pero en ese lapso, o sea, del 82 que él se va, más o Claro. menos en esa época, todo, o sea, empieza a formar lo que sería el futuro de Argentino Junior,
él habla con el presidente que era Tesone bueno, o sea, yo cuando llegué a Argentino Junior ya era porque él había hablado Claro. con los dirigentes de que fuera Filiol, de que fuera JJ, de que fuera Comiso a futuro, cuando él visualizaba que nosotros en algún momento nos íbamos a tener que ir. Ujú. Y después así armó con Holguín, Hola, se nos corta, parece la comunicación. Pepe Castro que venía de Sí. Vélez, y un argentino que también se destacaba y se destaca aún hoy por la formación de Ujú. juveniles, que es la Sí. clave para cualquier club para sostenerse en este país, ¿no? Ujú. Tener formación de jugadores juveniles, de inferiores, que bueno, Argentino Junior llegó a ser el más importante eh, formador de jugadores, hizo cualquier cantidad de ventas, ¿no? Y Ujú. ustedes ya lo saben, ¿no? Hay Sí. un montón de jugadores que hicieron carrera en Argentina y después se fueron al exterior Ujú. y fueron claves para... Uno de ellos fue, antes de que nosotros llegáramos a Argentina, fue Diego Maradona. Maradona, Claro, así que ni más ni menos. más ni menos. Y Sí. después de ahí para abajo, un montón de otros grandes jugadores, como Batista en ese momento, como Domenech, que venían Sí. de las inferiores, como Videla, Ujú. el mismo Herrero, Ujú. jugadores que los mezcló. Él tenía esa filosofía, Ángel, de mezclar los juveniles con 4 o 5 jugadores con mucha experiencia, de una edad un poco más grande, y formar así un grupo sólido de experiencia con juventud, y por sobre todas las cosas él buscaba la calidad en el jugador, Ujú. que era la clave para él para poder llevar un jugador a su equipo. No era tan táctico, Sí. pero sí era muy de fijarse en la capacidad individual, en la técnica y todo. ¿Y qué no podría decir de Cosa que, Claudio Borghi, por ejemplo? claro, por favor, me olvidé de nombrarlo a Ujú. Claudio, son muchos los que estuvieron. Ujú. Claudio fue un jugador, creo yo, que muy cercano Maradona. a ser uno de los Sí. mejores jugadores del fútbol argentino. Ujú. Y creo que, bueno, él lo logró en su gran partido que hizo contra la Juventus Sí. en Italia. Se pudo ir a jugar al fútbol de Italia y bueno, lógicamente creo que de mi modo personal llegó a ser a ser un gran jugador y logró montones de objetivos, pero me Ujú. parece que podría haber dado mucho más. Ujú. Claro. Era un jugador con muchas mayor condiciones para pelear, estar entre, no como Diego, pero sí un escalón ahí un poquito más abajo, Ujú. Y, pero sí con grandes condiciones ujú. futbolísticas, con una explosión en su juego a la hora de gambetear y de definir, y acciones explosivas así en la hora de su velocidad. Ujú. Tenía un arranque muy fuerte y una habilidad muy importante, así que se conjugaban todas las cosas para que él llegara donde llegó, pero quizás podría haber dado un Claro. poco más, Ujú. un poquito o mucho más, no sé. Ujú. Hace un tiempo tuve ocasión de dialogar con José Yudica y él me decía que a pesar de la derrota se sentía muy orgulloso de aquella final contra la Juventus. ¿Cómo la vivió usted? Sí, fue dura, la Mm. verdad. El Piojo fue muy importante para ese, digamos, para haber logrado la Copa Libertadores y para después llegar a ser un equipo como cuando él estuvo. Y, no, nosotros, ese Argentino Junior, el primer entrenador fue Roberto Sapori, Ujú. un gran entrenador que nos dejó marcado a muchos, siempre lo ha en cuanto a su personalidad
futbolística, una persona con mucha simpleza para lo que él pretendía en lo táctico, con conceptos muy claros que hoy se usan mucho, ¿no? Que es la presión arriba, la presión alta que se le llama hoy, no dejar salir al rival, arrinconarlo en los sectores para poder después generar desde lo defensivo, pero en el campo rival, un ataque más rápido y más contundente con un Argentino Junior que en ese momento estaba Hereros, Castro, Pasculi un delantero impresionante. Y bueno, logramos con esos 4 o 5 conceptos formar un equipo muy, muy importante, muy sólido, que era clave para ese momento porque la individualidad, la parte técnica, existía en todo, la verdad. Me va a decir, la habilidad y la técnica individual que tenía era impresionante, pero había que formarlo un poquito en lo que se refiere a lo táctico, a cuando uno no tenía la pelota y no podía hacer lo que quería técnicamente. Entonces esos 5 conceptos que sí que uno los recuerda y que era un adelantado porque tenían que ver con lo que se juega hoy, nos ayudaron muchísimo a conformar el gran equipo que usted dice, ¿no? Claro. Por eso sobresalió tanto como equipo, por la mezcla de lo táctico con lo individual, así que pudimos estar en vigencia muchos años, lograr títulos que realmente no era fácil para argentinos, como campeonatos internos nuestro, metropolitano, nacional, Copa Libertadores, Copa Interamericana, y llegar a un torneo, un partido con Juventus que realmente fue histórico y que a pesar, como decía usted, del dolor que causó no ganarlo, Claro. porque lo tuvimos a 5 minutos del triunfo, realmente hoy en día se reconoce ese partido como uno de los partidos clave o más importantes de la época de la Intercontinental. Es verdad, es verdad. Saliendo un poquito del fútbol, el año pasado tuvimos ocasión de dialogar con José Daniel Valencia y nos contaba de que trabaja en el área de deporte de la Municipalidad de Córdoba junto con usted. ¿Qué se siente, cómo se siente trabajar para la función pública? Bueno, sí, con Daniel estamos trabajando en la dirección de deportes. Bueno, la función pública es realmente muy satisfactoria y muy lindo poder llegar a trabajar en ella y poder socialmente contribuir más en el área que nosotros conocemos, que es el deporte, contribuir en lo social en un momento en que, bueno, no por sino por muchos momentos en el que el deporte no es fácil mantenerlo porque la mayoría de los clubes y sociales de barrios y todo eso no están en condiciones a veces de poder solventar algunos gastos que realmente son importantes para que la gente haga deporte, sobre todo los más chicos, pero en general ya sea adultos mayores, gente con alguna discapacidad, realmente muy satisfactorio cuando uno logra el objetivo de hacer algo por todo ese deporte, sobre todo en lo social, ¿no? Porque ya esto es más social que profesional o que Así es. Se maneja desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, Emilio, la verdad le agradecemos muchísimo por este contacto, hemos tenido una muy linda charla, le agradecemos por el mismo y le deseamos éxitos en todo lo que emprende y que termine de la mejor manera este fin de semana. Bueno, le agradezco mucho su atención y el recuerdo. Un abrazo para todos y lo mejor. Un abrazo grande. Pasó por los micrófonos